minutos. A esta hora de la tarde nos vamos a comunicar con el analista político Gonzalo Banda para seguir conversando y analizando estos resultados de la elección del último domingo. Gonzalo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo quería empezar preguntándole por el reto que tienen ambos candidatos a la presidencia de la República en estas 8 semanas de cara a la segunda vuelta del próximo 6 de junio. ¿Qué es lo que van a tener que hacer y qué es lo que van a tener que ajustar cada uno de ellos en sus respectivas orillas para poder ganarse el voto de los peruanos? Creo que se trata de una segunda vuelta que va a medir la capacidad de reacción de ambas candidaturas. Hemos tenido que Keiko Fujimori ya ha optado por posicionarse en el tablero de la defensa del sistema político, económico, de la Constitución del 93, ¿no? Ella ha dicho que va a gobernar en favor de redistribuir y de hacer más palpable los beneficios de ese modelo. Y por otro lado, el candidato Castillo lo que ha hecho es tratar de esquivar las preguntas de alianzas políticas. Ha dicho que está conversando con varios, pero que él prefiere que su alianza sea con el pueblo. Entonces son dos estrategias que creo en este momento son distintas. Creo que ambos necesitan un poco limar sus estridencias, lo que pueda generar más miedo en las personas, ¿no? En el caso de Castillo puede ser su modelo estatista, sus propuestas más vinculadas a una izquierda productiva, de una izquierda defensora de un aparato y de un sistema económico que claramente puede ser peligroso. Y en el caso de Keiko Fujimori, limar sus asperezas con respecto a sus credenciales democráticas y a los errores que cometió no solo su padre, sino ella cuando tuvo esa bancada mayoritaria. Ahora, es interesante lo que usted está diciendo porque, por lo menos en estos 3 primeros días posteriores, o en esta primera semana posterior a la elección general, la discusión se ha centrado precisamente en el modelo económico. Hoy Daniel Encinas publica en el New York Times un artículo bastante interesante con respecto a que la defensa del modelo económico ha dejado un poco de lado la política y que sin política no se puede precisamente encontrar consensos para poder solucionar los problemas que pueda tener el modelo político y de esta manera salir adelante en medio de esta situación. Claro, lo que sucede es que como son candidaturas que tienden a polarizar sobre este tema, nos hemos enfocado simplemente en la causa que va a ser la disputa por esta segunda vuelta. Pero si nos preguntamos por qué las opciones políticas no han obtenido la mayoría del respaldo ciudadano, eso obedece a un déficit del sistema político. Y es un sistema político que hemos intentado hacer algunas reformas políticas, pero que aparentemente esas reformas políticas que se han intentado no han sido del todo exitosas y han sido incompletas. Entonces, efectivamente, sin buenas reformas políticas, sin instituciones políticas que permitan que los partidos políticos lleguen a los ciudadanos, si las instituciones están desgastadas, si no hay canales de comunicación entre la ciudadanía y la opinión pública, pues esto tiene como consecuencia que la gente que entra a política sea gente que no tiene ni servicio, ni vocación de servicio, ni una vinculación programática, sino entran oportunistamente a la política, ¿no? Ese es el gran problema, creo, al que Daniel se refiere también. Y en ese sentido, ¿cuáles creen que deberían ser 4 o 5 puntos claves en los que ambos candidatos deberían incidir de cara a esta segunda vuelta para llegar a este consenso político y hacer que la gente entienda sus propuestas, pero a la vez se sienta identificado tanto con el modelo que ya existe o con el modelo que pueda plantear en el caso, por ejemplo, del candidato Castillo? Creo que en ambos lo que se debería de tender es a tratar de acercarlos un poco más lejos de los límites que representan, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, la sospecha y los temores están más vinculados al ejercicio abusivo que pueda hacer de su poder político para, digamos, escapar a las investigaciones judiciales, para tratar de otra vez, digamos, copar las instituciones, ¿no? Con gente que sea afín a su candidatura. En el caso de Keiko, ella va a tener que limar esas asperezas, ¿no? Que son más producto de temores que hay con respecto a su vinculación y su talante democrático, ¿no? Y en el caso de Pedro Castillo, creo que lo que él tiene que encargarse es tratar de explicar, ¿no?, en lenguaje sencillo, cuáles serían las consecuencias de lo que está proponiendo y qué significaría eso para
para el Perú en términos económicos y en términos políticos, ¿no? No es bueno alejarlos a ellos dos del centro de la disputa, porque si la gente va a comenzar a alejarlos, los candidatos lo único que van a hacer es concentrarse en sus nichos y no van a acercarse al votante indeciso en este momento. Eso es muy importante, creo, que se tenga que hacer en esta segunda vuelta. Ahora, es importante porque ambos candidatos, yo no los he escuchado hablar, por lo menos hasta el momento, en las pocas declaraciones que han dado, hablar sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el Perú. En los últimos 30 años, la institucionalidad en nuestro país se ha venido debilitando. Tenemos un Congreso de la República que es prácticamente una muestra de esa debilidad institucional. Tenemos un Congreso que va a tener 10 bancadas de cara a los próximos 5 años y eso ya revela una, primero, poca representatividad y segundo, una poca capacidad institucional para servir de contrapeso al Ejecutivo. Yo lo que creo que el mayor temor que pueden suscitarse en los próximos años es que se repitan el escenario de conflicto que ha terminado desgastando tanto al Ejecutivo como al Congreso en disputas que terminan en censuras de gabinetes, en renuncias de ministros, en vacancias y hasta en una disolución del Congreso, ¿no? Ese ambiente es el que deberíamos de tratar de evitar. ¿Cómo se hace en un escenario de un Congreso totalmente dividido, pues con fuerzas minoritarias? Creo que los candidatos van a tratar de encontrar un acuerdo programático a nivel del Congreso. Creo que el candidato que podría ganar mucho sería aquel candidato que pueda lograr el respaldo de una bancada que desde ya le garantice la gobernabilidad, ¿no? Porque en lugar de prometernos cosas, estaría diciéndonos que puede conseguir el respaldo para la gobernabilidad de su plan de gobierno o de su proyecto de gobierno, porque puede ser que su plan de gobierno luego no lo termine implementando. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hay que hacer es tratar de evitar que los congresistas funcionen no como válvulas de escape y no, sin apretar esos botones rojos que tiene nuestra Constitución, que se llama vacancia, el presidente de la República no debería revolución, tratar de disuadir. Si llegamos a un acuerdo programático en el cual los principales partidos políticos se comprometan a, digamos, a no perpetrar esta crisis política, sino a apostar por un manejo responsable de la política, creo que ya tendríamos que darnos por satisfechos. Y ahora, ¿cómo hacer para que la población se sienta identificado con las propuestas? Porque parte del problema, por ejemplo, con el tema del modelo económico, es que a pesar de las cifras que son bastante positivas y que hace unos días conversamos con Juan José García aquí, la gente no las ve, la gente sigue viendo que hay hospitales en mal estado, no tienen oxígeno, no tienen camas, colegios que no les ofrecen calidad educativa a sus hijos y el modelo finalmente no se proyecta en la vida diaria de los peruanos como una buena alternativa. ¿Cómo cambiar esa visión y cómo hacer para que la candidata Fujimori o el candidato Castillo hagan ver los beneficios de sus distintos programas en estas elecciones? Creo que el candidato Castillo lo que pretende fundamentalmente es cambiar ese modelo político y económico de hacer las cosas, de concebir el Estado simplemente como en un rol subsidiario, ¿no? Eso lo ha dicho en varias oportunidades. Frente a eso va a despertar seguramente muchas críticas. La que tendría que explicar, digamos, los beneficios del modelo y cómo podría este modelo que defiende la Constitución del 93 incluir a más peruanos políticamente sería la candidata Mori. ¿Por dónde empezar? Creo que hay muchos vacíos que se han dado en la campaña. Por ejemplo, no se ha explicado muy bien cómo se va a reforzar la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales y entre los gobiernos distritales y locales. Creo que ese vacío en el debate público no se ha abordado. No se ha abordado cómo va a ser la relación del Ejecutivo con las diferentes asociaciones de municipalidades y gobiernos regionales. Porque es verdad, ellos tienen presupuesto, es verdad, ellos deberían hacerse cargo de muchas obras y de tratar de traducir el bienestar del país en sus regiones. Pero lo cierto es que no tienen capacidades, ¿sí? O sea, tienen las competencias transferidas, pero el personal que tienen y el presupuesto para contratar no es tan grande. Entonces hay un problema ahí de transferencia de capacidad al interior de las regiones que tiene que ver con reclutamiento de personal talentoso, que tiene que ver con muchas otras cosas. Es decir, el modelo político necesita ajustes en el sentido de hay que llevar la capacidad a regiones. Y eso es algo que tiene que tener alguna propuesta novedosa la candidata,
porque de lo contrario, pues continuar con este círculo de que en algún momento van a llegarles los beneficios, en algún momento va a chorrear para que en esos lugares haya progreso, pues ya hay un momento en que este discurso comienza a cansar. Muchas gracias. Ha sido el analista político Gonzalo Banda, que ha analizado con nosotros la situación política de cara a la segunda vuelta electoral. Muchas gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Nosotros vamos a continuar.